Hola, buenas noches. Le damos gracias a Dios por este día que podemos nuevamente estar juntos para platicar y hablar acerca de su palabra, estudiarla. Como cada jueves te lo digo, ve por favor por tu pluma, tu lápiz, tu cuaderno para que puedas anotar todo lo que el Señor nos va a hablar en esta noche. Mira, la semana pasada hablamos acerca del versículo 17 de Efesios capítulo 1. Si recuerdas, vimos cómo Pablo oraba para que el Señor le diera a la iglesia espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Vimos que para que la sabiduría habite en nosotros debemos ser precavidos, prevenidos y también debemos de ser discretos. Una persona discreta es una persona que antes de tomar una decisión, antes de ser impulsivo, tomar decisiones arrebatadas, sin meditarlas antes, va con Dios y en la presencia del Señor es donde Él encuentra ese refugio, esa sabiduría, ese entendimiento para que pueda tomar decisiones correctas. También vimos que debemos de ser prevenidos. ¿Por qué debemos de ser prevenidos? Porque si nosotros nos comprometemos con Dios, buscamos su palabra, oramos, vamos a estar edificando una vida sólida sobre la roca que es Cristo. En cambio, si nosotros no nos ocupamos de las cosas que debemos, pues vamos a poder, podemos llegar a tener alguna situación difícil y complicada en nuestra vida cuando venga una prueba o cuando venga alguna tormenta que nos ataque a nuestra vida o a la vida de nuestra familia. Si no fuimos prevenidos y no tomamos esa precaución de edificar nuestra casa sobre la roca que es Cristo, pues vamos a caer. Ahora, el día de hoy vamos a ver la segunda parte de esa oración que Pablo hacía por la iglesia, que está en Efesios capítulo 1, versículo 18. Dice aquí Efesios capítulo 1, versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Ese es el versículo que hoy vamos a estudiar. Y mira cómo aquí Pablo está describiendo en este versículo que si nuestro entendimiento es alumbrado, vamos a saber cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, la herencia que nos corresponde como hijos de Dios. Mira, aquí vamos a ver a qué se refiere hablando Pablo de los ojos del entendimiento. Te quiero dar una definición de lo que es entendimiento para que tú me puedas comprender más a fondo lo que Dios nos quiere mostrar. Entendimiento está muy bonita esta definición, la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Te lo voy a explicar más fácil. Esto del entendimiento quiere decir que no se quedan las cosas que tú y yo aprendemos solamente en eso, en aprendizaje, sino que nuestra mente nos lleva a entender y razonar las cosas para después poder tomar decisiones. Fíjate, te lo repito nuevamente, el entendimiento no se queda solamente en el aprendizaje, sino que nos lleva a entender y razonar las cosas para después tomar decisiones. La cuestión aquí es qué tipo de decisiones nuestro entendimiento nos lleva a tomar. Si decisiones correctas o decisiones incorrectas. Si decisiones, como ya lo vimos la semana pasada, precipitadas, impulsivas, o decisiones en el espíritu, oradas, ya confirmadas por Dios. Mira, vamos a ver un poco acerca de la parábola del sembrador que ya estuvimos estudiando anteriormente en Mateo capítulo 13, versículo 23. Mira lo que dice este versículo. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Mira, muchas personas pueden escuchar la palabra de Dios. Tú puedes hoy estar escuchando lo que yo te estoy hablando acerca de la Biblia,
te estoy dando estos versículos, pero si nosotros no, esta palabra que estamos hoy escuchando, no la podemos razonar y entender de una manera correcta para ponerla por obra, entonces es una palabra que no cayó en una buena tierra. La palabra, para que pueda verdaderamente dar un fruto, necesitamos ponerla por obra. Entonces, esto es cuando una persona entiende lo que se le está diciendo y lo pone por obra y así toma decisiones correctas. Mira, en Santiago capítulo 1, te voy a leer la Nueva Traducción Viviente, versículo 22 al 27. Quiero que veas este pasaje, estos versículos que Dios nos habla. Dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Que a veces, ay, mira, ya me arreglé y todo. Te vas y, ay, no, ¿qué? Me peiné bien y te regresas. Bueno, en un segundo olvidaste lo que habías visto. Dice, pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Este pasaje está más que claro. Dios nos está hablando que si no ponemos en práctica, si no ponemos por obra lo que hemos aprendido, entonces todo se va a olvidar y no vamos a poder dar un fruto, no va a poder ver un cambio verdadero y real en nuestra vida. Dios quiere que seamos hacedores, no solamente oidores olvidadizos. Eso es lo que Dios quiere, que tú y yo seamos hacedores de la palabra. El día de hoy te voy a dar 2 claves muy importantes para que tu entendimiento sea alumbrado, para que tu mente sea alumbrada. Y aquí están en este mismo pasaje que acabamos de leer. La número 1 es la obediencia. Y el número 2 de este punto que te voy a dar, de estas 2 claves, es el compromiso. Con obediencia y compromiso vas a tener un entendimiento con luz, un entendimiento con dirección. Vas a tomar decisiones correctas en tu vida. No vas a tener una mente guiada por lo que tú quieres, por lo que tú piensas, por lo que a ti te enseñaron, sino que vas a tener una mente sana que te va a llevar a tomar decisiones correctas porque tu entendimiento ha sido alumbrado por la revelación de la palabra de Dios. Mira, te voy a poner un ejemplo para que puedas comprender cómo podemos aplicar estas 2 claves que te estoy dando, la obediencia y el compromiso en tu vida. Imagina una persona que tiene problemas en su matrimonio y va con el pastor y le dice al pastor que ya no aguanta más, que está a punto de tirar la toalla, que la única solución que ve es el divorcio. Entonces el pastor toma la Biblia y la palabra, abre la palabra y le empieza a hablar acerca de lo que está escrito aquí. Y le empieza a decir, mira, la Biblia habla que el Señor permite el divorcio a causa de la dureza del corazón del hombre, pero no porque sea su voluntad, sino porque Dios no quiere que haya más problemas y situaciones difíciles, porque como hay un corazón duro, endurecido, y no podemos escuchar la voz de Dios, entonces no podemos tomar una decisión correcta. ¿Qué hacemos? Pues lo que todo mundo hace. Nos vamos hacia lo que el mundo dice que es, si ya no aguantas a tu pareja o si ya no quieres estar con ella, divórciate. Ya hasta lo puedes hacer por internet. Entonces el pastor le habla y le dice, mira, esto es lo que Dios dice que debes de hacer. Tú debes de perdonar hasta 70 veces 7, debes amar a tu esposa como un vaso más frágil,
como Cristo se entregó por su iglesia, así mismo tienes que amarla a ella. Y tú, mujer, tienes que amar y honrar y respetar al varón. Y tienes que sujetarte a él. Y entonces todo esto es lo que Dios habla en su palabra. Pero además dice, ¿sabes qué? Dios nos dice que tú tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Y el amar a tu prójimo es amar a tu esposa, porque él es tu prójimo más cercano. Si no la estás amando, estás desobedeciendo lo que Dios te está diciendo aquí. Entonces ya el pastor te da todo el panorama, te dice todo lo que debes de hacer. Te dice el pastor, te tienes que comprometer, tienes que orar con tu esposa, tienes que pasar tiempo junto con ella en la palabra, tienen que estar constantemente fortaleciendo su espíritu. Bueno, esta persona que ya recibió esta indicación tiene que tomar una decisión. La decisión es si va a hacer lo que la palabra de Dios le está diciendo que tiene que hacer y va a obedecer lo que Dios le dijo, o va a tomar la decisión que él ya había considerado en un inicio, que es no, se acabó, me voy al divorcio. Bueno, en este caso, si la persona decide tomar la decisión de obedecer a Dios, entonces tiene que dar el segundo paso, que ya dio el más importante, que es la obediencia. Tiene que dar el segundo paso, que es el compromiso. Comprometerse con Dios. Comprometerse a verdaderamente buscar al Señor todos los días con todo su corazón para ser fortalecido en su espíritu y no permitir que el enemigo siga atacando su mente con pensamientos de no van a poder, ya no, o sea, mira lo que te hizo, no lo perdones, mira todo esto está pasando por su culpa. Entonces todos esos pensamientos no los puedes tú contrarrestar, sino a través de la palabra de Dios. Si no estamos fortalecidos en nuestro espíritu, no vamos a poder escuchar a Dios, vamos a estar débiles. Y el enemigo fácilmente va a atacar nuestra mente. Por eso necesitamos comprometernos con Dios, con la palabra, con la oración, con el servicio, con asistir a la iglesia, con estudiar su palabra en los estudios. Todo eso va a hacer que tú te fortalezcas y puedas perdonar. Porque a lo mejor tú dices, no, es que yo no puedo perdonar. Yo no puedo perdonar, no sabes todo lo que me ha hecho. Y aquí va a entrar algo muy importante, mira. Si no hay un genuino arrepentimiento, va a ser muy difícil que el Espíritu pueda mostrarte el camino correcto. Porque no solamente en un matrimonio ha fallado una parte, sino las dos partes y en la misma proporción. Porque un matrimonio está constituido por dos partes que tienen la misma responsabilidad. Entonces, si uno falla, el otro debe de orar para levantar al que está fallando, al que está más débil. Y los dos deben de perdonarse, fortalecerse juntos. Eso es un matrimonio en Dios, que los dos se apoyen, que los dos, como dice la palabra, si uno cae, ahí está el otro para levantarlo, para que sigan adelante. Entonces, todo esto va a hacer que a través de la palabra de Dios, de pasar tiempo juntos, puedas sanar tu mente de todos esos pensamientos que el enemigo ya implantó de derrota, de desánimo, de falta de perdón, de odio, de amargura. Todo ese resentimiento necesita ser restaurado y solamente a través de este poder del Espíritu Santo en tu vida vas a poder perdonar. Porque es imposible perdonar en nuestras fuerzas. Necesitamos el poder del Espíritu para poder perdonar y amar como Dios quiere que lo hagamos. Esto que te estoy hablando es el ejemplo claro de tener un entendimiento, una mente sana, un entendimiento alumbrado como oraba Pablo, por la revelación, por la palabra, por el Espíritu. Que verdaderamente puedas tener victoria en todo lo que hagas. Mira lo que dice Efesios capítulo 4, versículo del 17 al 19. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay,
por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Versículo 21 y 22. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Versículo 24. Vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Mira, Pablo nos enseña que aquellas personas que rechazan a Cristo, que no quieren aceptar al Señor o que no quieren obedecer lo que Dios les está hablando, tienen el entendimiento en tinieblas, en obscuridad, tienen su mente entenebrecida, no pueden ver, pero además dice que son ignorantes, dice ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. Entonces, cuando nosotros a través de las cosas que están pasando endurecemos nuestro corazón, en lugar de ir con Dios, permitir que el Espíritu te restaure, te sane, te limpie del dolor, de lo que estás pasando, te endureces en tu corazón y tu mente se nubla, tu entendimiento se pone como en obscuridad. No puedes escuchar, no puedes ver las cosas que Dios te está hablando, te está revelando en la palabra de Dios, porque tienes el entendimiento entenebrecido por la ignorancia. Porque solamente a través de la palabra de Dios podemos conocer la verdad. Y la verdad es Cristo. Él es esa luz que tú y yo necesitamos para alumbrar nuestro camino. Sin Cristo, tú y yo no podemos tener luz en nuestra vida. Él es la luz del mundo. Él es el que nos ilumina, el que nos muestra la voluntad de Dios, el que nos habla a través de lo que Cristo hizo en la cruz por tú y por mí. Podemos tener el Espíritu Santo de la promesa que nos va a guiar a toda verdad y que va a estar ahí para ayudarnos. Pero si tú permites que el enemigo te ataque con esos pensamientos y empiece a debilitar tu mente con pensamientos que no son correctos, de ay, pude haber tenido una mejor esposa, una mejor familia, pude haber sido más feliz en otro lugar, ¿qué va a pasar? Le vas a dar pie al enemigo para que te siga debilitando y te siga atacando. ¿Qué tienes que hacer? Fortalecerte en el espíritu, contrarrestar esos pensamientos que el enemigo está trayendo todos los días y salir de esa tristeza y esa desesperación y ese enojo continuo que tienes en contra de las personas que no te han hecho nada, solamente amarte. Tenemos que dejar que el espíritu sea el que nos domine, no nuestra carne. Mira, Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Te lo voy a leer nuevamente, pero en la Nueva Traducción Viviente, para que lo entiendas más claro. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Solo Dios puede cambiar nuestros pensamientos, darnos una mente sana. Dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Solo Dios, a través de su espíritu, a través de que verdaderamente permitamos que Dios nos cambie y nos transforme, vamos a poder comprender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y que la voluntad de Dios, si nosotros obedecemos, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Dios no se equivoca en lo que ha traído a tu vida, en lo que te ha dado. Pero muchas veces queremos seguir con nuestra vieja naturaleza, con los pensamientos del viejo hombre. Y eso es a lo que tenemos que renunciar y permitir que Dios nos cambie nuestra manera de pensar.
Mira, nuestro corazón y nuestra mente se pueden enfermar, como ya te lo había dicho, y pueden llenarse de odio, de rencor, de amargura, y así nunca vamos a saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Por eso vamos a permitir que a través de lo que acabamos de ver, que es la obediencia y el compromiso, nuestra mente pueda ser sanada, renovada, transformada, para que Cristo verdaderamente pueda disipar esas tinieblas que no permiten que tú veas la realidad de las cosas y que dejes de pelear en tus fuerzas con algo que solamente se puede pelear de manera espiritual. Para que Dios te pueda dar la victoria, necesitamos verdaderamente rendirnos a Dios, obedecerlo y comprometernos con Él. Y vas a ver cómo Dios va a derramar bendición sobre tu vida. Y entonces sí podemos ya ver, como decía Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 18, que cuando nuestro entendimiento sea alumbrado, vamos a saber cuál es nuestra esperanza. Nuestra esperanza, la esperanza a la cual hemos sido llamados. Mira, nuestra esperanza sabemos que está en Cristo. Nuestra esperanza es Dios. Y como hijos, tú y yo tenemos una herencia que es el valor, el amor y la vida que Dios nos ha dado en la cruz como sus hijos. A través de lo que Cristo hizo en la cruz, tú y yo tenemos esas riquezas en gloria que son preciosas promesas para tu vida y la vida de tu familia. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere que seas feliz, pero Dios quiere que para que tú seas feliz, primero, pases por ese proceso y puedas entender que para que tú puedas recibir esas promesas y esas bendiciones, necesitas obedecer y necesitas comprometerte con Dios. Es que Dios quiere que yo sea feliz, entonces yo voy a buscar mi felicidad. No, así no es. Si tu felicidad no está de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios, es una felicidad del mundo, una felicidad efímera que tarde o temprano va a pasar. Tu felicidad, si está de acuerdo y está en armonía con lo que dice la palabra de Dios, el Señor te va a bendecir. Dios va a bendecir tu vida y la vida de tu familia. Tú ya no tienes por qué vivir en tinieblas, tú ya no tienes por qué estar sin saber qué hacer o qué decisión vas a tomar. No debes de estar con estas dudas, con esta incertidumbre, porque Cristo te va a alumbrar el camino, porque en su palabra vas a encontrar esa luz que necesitas. Para poder tener una mente sana y en victoria, necesitamos nuevamente, te lo repito, estar verdaderamente en comunión con el Espíritu, en comunión con Dios, en obediencia y comprometernos con lo que el Señor ha estado hablando en nuestra vida que debemos de hacer. Si lo obedecemos, vas a ver esa bendición en tu vida que va a ser derramada y en abundancia. Vamos a orar para despedirnos. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra, por tu revelación, porque sabemos, Señor, que tú quieres que seamos obedientes y que también nos comprometamos contigo, Señor, que decidamos hacer tu voluntad, que decidamos obedecerte, que decidamos estudiar tu palabra, que decidamos verdaderamente dejar esa vieja naturaleza y rendirnos a ti, y que permitamos que tú nos cambies esos pensamientos y nos renueves nuestro entendimiento, Señor, y que podamos tener una mente sana para poder, Señor, comprender tu voluntad que es buena, agradable y perfecta. Te damos gracias por todas tus bendiciones. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas una hermosa noche.